tardó un poquito la compu, pero parece que ya. Bueno, hoy es lunes 18 de enero del 2021. Estamos con el grupo de segundo C de la escuela anexa a la Bicenet, con el cual estamos viendo un poco el repaso de temas que se vieron en el primer trimestre y que los alumnos propusieron en una encuesta que se hizo previa. Entre los temas salió mucho proporcionalidad. Algunos lo llamaban regla de 3, pero bueno, vamos a ver un poquito qué es una proporcionalidad, y para iniciar tenemos que entender algo. Una proporcionalidad siempre va a ser la razón de dos magnitudes que se pueden comparar entre sí. Normalmente son magnitudes, que estamos hablando de magnitud, algo que se puede medir. Algo que no se pudiera medir sería difícil de que entrara en una razón. Si estamos, ¿ustedes me puede decir alguien qué es un objeto o algo que no podríamos medir? Un ejemplo de algo que no se podría medir. ¿No? ¿Nadie? Pues a veces muchos son sentimientos. Por ejemplo, un sentimiento no podemos poner una escala. Podemos decir, te quiero de aquí a la luna, te quiero de aquí al sol, te amo, a veces hasta el enojo, pero no es algo que lo podamos medir, ¿sí? Muchas veces los sentimientos y algunas de las cosas no se pueden cuantificar ni medir. Tampoco la felicidad es algo que lo podamos medir. A lo mejor a ustedes ahorita todavía a esta edad sí pueden decir, no, sí, yo puedo medir esto con regalos, con todo eso, pero pues al final no hay una escala, cada quien va a medir diferente el amor, el cariño, el enojo, todos esos sentimientos es algo que no se puede medir. En este caso, pues algo que sí se puede medir, tenemos desde el tiempo, velocidad, peso, tamaño. No sé si alguien me puede decir algo más. ¿Kilos? Los kilos, muy bien. Los kilos entrarían un poquito en peso. El volumen, que es en líquidos. Las distancias, que son metros, kilómetros, y ya dependiendo del sistema que utilicemos, pues va a variar un poquito. Entonces, una razón siempre va a ser una división. Cuando ustedes escuchen en matemáticas razón, ustedes deben de recordar inmediatamente una razón, una división. ¿De qué? De algo, ya sea velocidad entre distancia, ¿sí? Entonces, recuérdenlo, pongan esa notita mental. Razón siempre va a ser una división. Y un ejemplo es, si a una escuela asisten 450 alumnos y hoy solo llegaron 200, la razón de asistencia es de 200 entre 450. ¿Por qué 200 entre 450? Porque el 450 es la totalidad de nuestros alumnos. Es lo que nos va a ayudar a sacar la razón de asistencia. Cuando se tienen dos razones como A, B y C y D, que se identifican aquí en esta formulita, podemos decir si C está cumpliendo dicha proporción. Si nosotros nos vamos a las matemáticas, pues podemos decir que casi el 50% está asistiendo. ¿Qué está pasando? Pues tenemos que hacer a lo mejor algunas llamadas o algo para saber si se está cumpliendo la proporción de asistencia. Entonces dice, una proporción es una igualdad entre dos razones. Una proporción, dice, en una proporción las proporciones se ocupan las magnitudes A y D, que se denominan valores extremos de la proporción, mientras que las magnitudes B y C reciben el nombre de valores medios de la proporción.
Además, también cumple que A por D y B por C nos vaya a dar esta igualdad. Dice, por ejemplo, la proporción 4 séptimos es igual a 36/63. Se observa que si multiplicamos 4 por 63 y 7 por 36 nos va a dar el mismo resultado. Vamos a abrir por aquí la calculadora para ver que sea correcto lo que estamos hablando. Y vamos a ver que 4 por 36 es igual a 144 y 7 por 36, perdón, me equivoqué. 4 por 63 es igual a 1764. Se me hace que hice una cuenta de más. 4 por 63 es igual a 252 y 7 por 36 es igual a 252. ¿Sí? Hasta ahorita las proporciones es algo que estamos midiendo, algo que sea igual. No sé si ustedes han escuchado, pero hay un dilema a veces matemático que se pregunta seguido a los alumnos. ¿Qué pesa más? ¿Una tonelada de algodón o una tonelada de metal? Les pregunto a ustedes. Lo mismo. Es igual. Lo mismo. Es lo mismo, pero muchas veces nos confundimos y decimos, es que el algodón es muy ligerito, debe de ser más y el metal no. Bueno, en proporciones de kilos viene siendo lo mismo ya que están pesando idéntico. A lo mejor en cantidades proporcionales, pues una tonelada de metal puede ser un carrito pequeño tipo un Spark, un Atos, de esos así chiquitos puede pesar una tonelada, ¿sí? Y a lo mejor una tonelada de algodón son varios carros los que tendríamos que llenar o camiones para que se vea esa tonelada, ¿sí? A lo mejor en cantidades de medición, no de peso, sino de escala de medición, metros, todo eso, volumen, pues sí va a ocupar más el algodón. Entonces, al final van a ser proporcionales porque están dando la misma cantidad de peso, más sin embargo, en volumen, en cantidad, van a ser muy diferentes. Hasta aquí vamos más o menos entendiéndole a las razones y a las proporciones. Sí, profe. Algo que también Sí. algo que también podemos ver en las proporciones muchas veces son lo que nosotros llamamos perdón, se me fue el nombre, las fracciones. Por ejemplo, un medio nosotros sabemos que es igual a 2/4, ¿sí? Si yo hago la proporción, tendría que multiplicar cruzado para saber que es proporcional. Por ejemplo, 1 por 4, 4, 2 por 2, 4. Quiere decir que esta es una proporción. Yo no puedo poner aquí decir un medio es igual a 2/3, porque al momento de multiplicar no me va a dar esta igualdad. Esta razón no va a ser igual. Un medio por 3, 1 por 3, 3, 2 por 2, 4. Entonces, si se fijan, no es proporcional. ¿Por qué? Porque no me da los mismos valores. Entonces, al no ser proporcional, quiere decir que esta proporción o esta razón no es idéntica, no coinciden. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profesor. Profe. Si hay alguna duda, con confianza, no se vayan a detener. Dice, dos magnitudes o conjuntos de datos son directamente proporcionales si el cociente o la división de las cantidades corresponde, de las cantidades correspondiente es constante. Y a esta constante de proporcionalidad se le representa con la letra K, ¿sí? Nosotros podemos decir que un medio es igual a 2/4 y esto es igual a la proporción o la constante de proporcionalidad K, ¿sí? K va a ser igual a 4, ¿sí?
Esta proporción nos va a servir para sacar un poquito algunos valores. Esto es un ejemplo, ahorita lo vamos a ver más en los ejemplos y en algunos problemitas que traigo aquí. Vámonos directamente aquí al problema y dice, para preparar el desayuno de 136 albañiles son necesarios 32 kilogramos de arroz. ¿A cuántos albañiles es posible alimentar con la ración si solo se tienen 12 kilogramos de arroz? No sé, pero a ustedes, ¿a qué les suena un poquito este problema? La regla de 3. Es regla de 3, muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos dos valores que conocemos. 136 albañiles se pueden alimentar con 32 kilogramos de arroz. Pero ¿qué pasa si tengo más o menos arroz? Si tuviera menos arroz, inmediatamente pues tu cerebro va a decir, pues menos albañiles. Si tengo más arroz, pues por proporción deberían de ser más albañiles. ¿Sí? En este caso, la regla de 3, siempre vamos a poner las magnitudes en columnas. Imaginemos que esto es una tabla. ¿Sí? Y para identificarlas vamos a poner en este caso de este lado los albañiles y de otro lado los kilogramos de arroz. El primer dato que conocemos es los 136 albañiles. De ahí sabemos que con 32 kilogramos se pueden alimentar. Pero la pregunta, y que es donde normalmente tenemos el problema, donde nos van a decir qué es la situación que se presenta, nos dice que tenemos 12 kilogramos, pero no sabemos cuántos albañiles. Desde aquí empezamos a ver álgebra, pero cuando nos enseñan la regla de 3 no nos dicen, porque solo nos dicen es una incógnita, es un valor desconocido. Pues bueno, en la álgebra se trata de encontrar valores desconocidos de una u otra manera. Nosotros sabemos que la proporción es directa porque si disminuimos la cantidad de arroz, van a disminuir a los albañiles que podemos alimentar. Si aumentan, pues aumentan. Si es proporcional, si disminuye una, la otra magnitud también va a disminuir. ¿Sí estamos? Cuando nuestra lógica nos haga ver que va a ser inversa es cuando los valores no coincidan. Un descuento, algo. Entre más rápido voy, pues menos tiempo debo de hacer. Eso es algo que ya nosotros conocemos. Entonces ahí es cuando empieza la regla o las proporciones indirectas. Cuando tu lógica no te haga coincidir con el valor que estás obteniendo, aplica la inversa. Y pues normalmente para la regla de 3 existen varios métodos. El más común es en línea se divide y cruzado se multiplica. ¿Sí? En este caso no importa con cuál empieces tú, si empiezas multiplicando o empiezas dividiendo, ya que al final como la división y la multiplicación tienen la misma jerarquía, no importa, malo que fuera suma, resta, potencias, ya que cada una es de una jerarquía diferente, sí tendrías que aplicar la ley de las jerarquías. En este caso, y aquí no lo indica, lo que están haciendo primero es dividir 136 albañiles entre los kilogramos. ¿Cómo sé qué es lo que voy a dividir? Bien sencillo. Normalmente cuando hacemos una regla de 3, en mi columna voy a encontrar algo que tiene dos valores, ¿sí? O que tengo los valores completos. Entonces normalmente uno de ellos va a dividir y el otro va a multiplicar. ¿Sí estamos? Sí. Entonces si yo divido, me va a quedar algo similar a una proporción como la que vimos antes. Me quedaría 136 albañiles entre los 32 kilogramos. Es igual a X albañiles que no conozco entre 12. ¿Sí?
Entonces, aquí podemos hacer lo que hicimos hace rato, multiplicar cruzado y todo eso. Esto es matemáticamente correcto lo que deberíamos de hacer, pero debido al tiempo, a las circunstancias que en el aula se dan, se recomienda que desde un inicio tú hagas ciertos procedimientos. Lo podemos llamar como una forma abreviada de resolver algo, ¿sí? Esta es la forma larga, el camino, el procedimiento correcto, pero más largo que existe, ¿sí? Aquí ya estoy poniendo las proporciones. Se supone que tanto este como este es proporcional. ¿Por qué? Porque estaríamos dando la misma proporción de arroz a la misma cantidad de albañiles. Entonces, si yo sigo, el valor que voy a obtener me va a decir que son 51 albañiles. ¿De dónde salió eso? Pues muy sencillo. Si yo divido 136 entre 32, la constante que me va a dar es 4.25. ¿Sí? Aquí digamos que es 4.25. Y yo tendría que encontrar un valor para x que me dé el mismo, ¿sí? Pero como todavía no lo puedo generar, pues tengo que aplicar la regla de 3, que la regla de 3, ¿qué es lo que me dice? Que voy a multiplicar cruzados y dividir en línea. En este caso, puedo hacer eso, era 4.25, lo multiplico por 12 y voy a obtener el valor que me faltaría, ¿sí? En pocas palabras hice un despeje. Imaginen que esto lo voy a agregar como álgebra y voy a querer nada más el valor de x. Entonces, x es igual a 136,32 suavos que van a estar multiplicando por 12, ¿sí? ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque si tú recuerdas, todo lo que está dentro de un paréntesis se hace primero y ya después se multiplica por 12. En este caso, el valor que estoy buscando es x igual a 51. Si yo divido 51 entre 12, es 4.25. Quiere decir que la constante siempre va a ser 4.25. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilogramo de arroz voy a alimentar a 4.25 albañiles. Alguien va a decir, pero pues no puedo alimentar un cuarto de albañiles, ¿no? Entonces, pues matemáticamente buscaríamos cuál nos dé el valor en cantidades exactas, ¿sí? A lo mejor con 12.5 kilogramos ya me da un poquito más de albañiles. ¿O cómo creen ustedes que podría resolver esta operación para saber con cuánto se alimenta un solo albañil? Yo lo haría igual con la regla de 3. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo le haríamos? Por ejemplo, este mismo valor que ya tengo aquí, ya sé que con 51 albañiles necesito 12 kilos. ¿Ahora qué van a cambiar ustedes nada más? Pues la ubicación. Ahora yo quiero ver con un solo albañil cuántos kilogramos utilizo. Entonces vuelvo a lo mismo. Ahora lo voy a hacer con estos valores y sería, aquí ya sería una regla de 3 inversa. ¿Por qué? Porque voy a estar buscando valores un poco más pequeños. No, de hecho no es inversa, me equivoqué. Sería 12 por 1, 12 entre 51. 0.23. ¿Sí? Entonces quiere decir que para un solo albañil necesitamos 0.20
235 kilogramos para un solo albañil. Entonces ya yo casi siempre les recomiendo, cuando ustedes crean que no pueden sacar una regla de 3, pues inmediatamente saquen el valor unitario, o sea, para alimentar a una sola persona, y ya con eso pueden ir sacando valores de X número de personas, de 3, de 4. ¿Por qué? Porque ya solo sería multiplicando. Vamos a ver si es cierto. Aquí el detalle es que como no nos da exacto, si solo pongo 235, a lo mejor no me van a dar exactos. Voy a utilizar el valor que me da la calculadora. Si yo multiplico esta cantidad por los 136 albañiles que tengo, me debería de dar los 32. Si se fijan, ahí están los 32 kilogramos. ¿Sí? Es solo la comprobación para ver que estoy haciendo bien mi actividad. ¿Sí? Normalmente yo siempre les solicito que comprueben sus valores para que vean que están exactos. En este caso pues se sobreentiende porque está un poco fácil el problema. Vamos a meternos un poquito más a los problemitas. Dicen, un automóvil consume 15 litros de gasolina por cada kilómetro. ¿Sí? Tenemos esta tablita. ¿Sí? Si nosotros le hiciéramos de acuerdo a proporcionalidades, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Sí? Pues acomodar 15 litros por un kilómetro, ¿verdad? ¿Cuánto me darían 750 litros? ¿Cuántos kilómetros tendría? Normalmente cuando en una de las magnitudes tenemos un valor, en este caso que es 1, yo les recomiendo que omitan un poco ese paso. ¿Por qué? Porque multiplicar o dividir por 1, pues normalmente me va a dar la misma cantidad. Entonces aquí nos iríamos directo y serían 750 entre 15. ¿Sí? ¿Y qué valor obtuve? 50 kilómetros. Quiere decir que no, ¿verdad? O si estoy bien o estoy mal. No, sí. Dice un automóvil consume 15 litros de gasolina por cada kilómetro. Yo creo que era un automóvil de esos muy muy viejitos, porque 15 litros de gasolina por cada kilómetro, pues imagínense, ahorita que el litro de gasolina cuesta casi 20 pesos, pues ese carro no lo sacarías. Porque solamente para ir a un lado, por más corto que sea la distancia, pues normalmente en Durango son unos 3, 4 kilómetros normalmente lo que recorres, imagínate. Serían 60 litros de gasolina por cada kilómetro. Yo creo que este problema, quien lo desarrolló, se equivocó y lo puso al revés. Eran 15 kilómetros por cada litro de gasolina. Pues al final lo vamos a dejar así, de todas maneras pues va a consumir mucho. Dice, ¿qué pasaría si esta persona necesita viajar 150 kilómetros? ¿Necesitaríamos hacer esto otra vez? Creo que solo multiplicándolo por 15 ya nos da el resultado. Multiplicándolo por 15 nos daría el resultado, o algo muy sencillo. Si tú te fijas, 150 es 3 veces mayor a 50. Entonces puedo multiplicar 750 por 3 y me puede dar el valor que estoy buscando, que son 2250. Vamos a hacerlo como decía Esther. Si yo multiplico 150 por 15,
el valor es 2250. Entonces, si se fijan, ya encontramos varias formas de encontrarlo. Claro que matemáticamente, pues aquí me pediría que este valor de aquí, 15 litros, es igual a X litros entre 150. Si estamos hablando de proporciones. Yo la verdad, como en el tiempo en el salón y para hacer un examen nos quita un poquito de tiempo esto, sí no trato de revisarlo muy a fondo. Trato de explicárselo que ustedes lo entiendan y que vean que sí, que no podemos utilizar. Es lo mismo que si tú ya lo entiendes y haces la regla de 3 directos, no hay ningún problema. ¿Sí? Y por ende, volviendo al problema, 300 kilómetros pues es el doble del anterior. Quiere decir que si yo multiplico este valor por 2, voy a obtener la cantidad de litros. En verdad el problema está mal, ¿eh? No hay un carro, por más viejito que tú quieras, que consuma 15 litros de gasolina por cada kilómetro. Bueno, a lo mejor si le investigamos sí puede haber algún carro deportivo que traiga muchos cilindros, que esté muy grande el consumo, de lo mejor, pero 15 litros se me hace demasiado, ¿sí? Dice, ¿qué tipo de proporcionalidad es? ¿Directa, inversa, mixta? ¿Qué tipo de proporcionalidad es? Directa. ¿Por qué es directa? Porque si aumentan los kilómetros, los litros van a aumentar por consecuencia. ¿Alguien de aquí ha viajado en carro a algún lugar en específico? Yo sí, profesor. Si no, pregúntenles a Yo sus sí. papás y pregúntenle, ¿dónde creen ustedes que consuma más gasolina un carro? ¿En la ciudad o cuando van de viaje? De carretera. De carretera. ¿Quién más? ¿Quién más puede decir? Lo que crean, es válido. Como muchos me ponen, no me acuerdo si en este grupo, pero en las preguntas que les hice al inicio me decían, pues yo le entendía todo, pero por convivir, explíquenos este tema. Entonces, si quieren convivir, adelante, platíquenlo, no hay ningún problema, no le tengan miedo. Por ahí ya tuvimos que dicen que en carretera vamos a consumir más gasolina. ¿Alguien está de acuerdo con eso o desacuerdo? Yo estoy En carretera. Muy bien. Bueno, les voy a explicar un poquito. El consumo de un auto, cuando tú estás en ciudad, va a ser siempre un poquito más elevado por dos razones. El primero es por los semáforos, ¿sí? Un carro gasta más en ocasiones cuando está parado que cuando estás tú avanzando, y normalmente cuando vas en carretera, pues si ustedes se han fijado, hay tramos en los que vas hasta solo, pues a lo mejor su papá va a una velocidad constante. Entonces, si tú te estás parando a cada ratito, estás acelerando y frenando, eso va a hacer que el consumo de tu carro sea un poco más que el de un carro que va más a carretera, ¿sí? Entonces, normalmente los carros, cuando tú te vas de viaje, tú sabes que van a gastar un poco menos. ¿Por qué? Porque vas a ir constante. Y esa constancia lo que nos va a ayudar es a saber sobre los consumos, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro o si necesito un poquito más de explicación eso que dije del consumo, ¿sí? Imagínense si ustedes ponen en una estufa a calentar agua, ¿sí? Y le ponen la mecha bajita. Si ustedes ponen la mecha bajita, a lo mejor va a durar 1 o 2 horas el agua de la jarra hasta que se consuman.
Pero si ustedes están con las llaves de la estufa, le van subiendo y luego le van bajando, le van subiendo y le van bajando, pues a lo mejor el agua se consume más rápido. ¿Por qué? Porque va teniendo varios cambios de temperatura, va aumentando, va disminuyendo, va aumentando y va disminuyendo, ¿sí? También no se crean que siempre van a gastar menos en carretera. Puede ser que gasten lo mismo que en ciudad si tú vas muy recio, ¿sí? Un ejemplo, no sé si usted se ha fijado, pero ¿qué velocidad debemos de ir en carretera? Como a 100 kilómetros. En las autopistas, marcado lo más que se puede es, según las autoridades, 110 kilómetros, ya que de ahí se dice que todavía podemos, si nos ocasionara algo, reaccionar y un accidente no podría ser mortal. Pero ya según los estudios, un accidente puede ser mortal después de los 60 kilómetros por hora. No quiere decir que por muy rápido que vayas a sufrir o no vayas a sufrir un accidente muy grave. Todo depende de cómo se dé dicho accidente. Si tú mantienes siempre una velocidad constante en todo, una temperatura constante, vas a gastar menos, ¿sí? Entonces, ahí disculpen, es que aquí está mi niño y me distrajo un poco. Entonces, si ustedes mantienen una velocidad constante en el consumo de gasolina, sí se va a reducir, pero si ustedes van a una velocidad constante y alta, puede ser que el consumo sí aumente un poquito a una velocidad baja, ¿sí? Del 100 al 130 kilómetros por hora en carretera, gastas más o menos lo mismo, pero tú gastarías menos gasolina si fueras a menos de 100 kilómetros, ¿sí? Pueden ustedes buscar en internet y búsquenle cuánto se necesita o cuánta fuerza se necesita para mover un automóvil, y en ocasiones se necesita mucha fuerza y eso es lo que ocasiona que se baje un poco el consumo, ¿sí? Pero eso ya son cosas técnicas, o sea, es como para que tengan dicho conocimiento, ¿sí? Vamos ahora al siguiente problema. Dice: dos pintores tardan 3 días en terminar un trabajo. Según la tabla, si tuviéramos nosotros 4 pintores, ¿cuántos días fuera? Y si tuviéramos solo 4 días, ¿cuántos pintores necesitaríamos? ¿Alguien me podría decir qué proporcionalidad tendríamos que usar? Pues Una regla de 3. una regla de 3, pero ¿qué proporcionalidad sería? De 2, Directa, ¿no? de 2 a 3, ¿sí? ¿Por qué de 2 a 3? Bueno, porque necesitamos 2 pintores para 3 días. ¿Cuántos pintores para tardarme 4 días? ¿Sí? ¿Cuántos pintores? ¿Cuántos pintores creen que se necesite para tardarnos 4 días? Si la hacemos ¿Tres? de forma directa, ¿sí? Sería 4 por 2, 8, ¿verdad? 4 por 2, 8 entre 3. 4 por 2, 8 entre 3, 2.66, ¿sí? 2.66. Sería normal que si yo le aumentara medio pintor, a lo mejor estoy diciendo un pintor chaparrito, me dé más días, ¿sí? Si yo agrego más pintores, ¿qué debe de pasar? ¿Deben de ser más o menos días? Menos. 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 Entonces,
Si aquí la relación yo estoy viendo que al momento de hacerla por medio de una directa no me está dando, quiere decir que a lo mejor el valor no estoy haciendo la operación indicada. En este caso, de forma directa no funciona. Lo voy a cambiar a indirecta, ¿sí? En este caso, si cruzados se multiplican, ahora se van a dividir. 2 por 4, perdón, 4 entre 2, 2 por 3, 6. ¿Sí estaría haciendo bien ahí yo mi labor? ¿O en qué me estoy equivocando? Alguien que me pueda decir. Pues primero se multiplica y luego se divide, ¿no, profe? Se multiplica y luego se divide. ¿Pero qué voy a multiplicar y qué voy a dividir? Porque si lo vemos, al momento de hacerlo así, bueno, yo estoy diciendo, ahora este normalmente se divide. Y este de acá normalmente se multiplica, pero en una regla de 3 sería al revés, ¿no? Aquí se divide y acá se multiplica. ¿Sí? Sí. Pero ¿cómo sería? 2 entre 4 y luego por 3, ¿o cómo sería? Porque si yo divido 4 entre 2, pues ya sé que es 2 por 3, me va a dar 6. ¿Ese valor está correcto? No, ¿verdad? Con 6 pintores no me voy a tardar 4 días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a hacer ahora sí que todo inverso. Desde aquí, este 4 va a dividir a este 2. ¿Sí? Entonces, 2 entre 4, 1.5. Perdón, 0.5. 2 entre 4, 0.5. Y lo voy a multiplicar por 3. Y el valor sería 1.5 pintores. ¿Sí? Necesitaría yo 1.5 pintores para tardarme 4 días. Imagínense, no sé, que a lo mejor a un pintor le mochamos la mano para que sea medio, ponemos a alguien chaparrito o alguien que nada más trabaje la mitad que el pintor anterior y nos vamos a tardar un poco menos. ¿Cuánto se tardaría un solo pintor? ¿Sí? ¿Cuánto creen que se tardaría un solo pintor? ¿Un día y medio? 6 días. ¿Cuánto, perdón? ¿Alguien dijo un día? Entre menos pintores deben de ser más días. ¿Sí estamos? Entonces, si con 1.5 son 4 días, con un solo pintor, ¿qué va a pasar? Van a ser 6 días. Van a ser 6 días. ¿Por qué? Porque la misma proporción me dice, si este lo estoy dividiendo entre 2, o sea, le estoy sacando la mitad, que es 1, pues este va a aumentar proporcionalmente 2 veces, entonces sería 6. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno, les pregunto ahorita, ya son las 9, ¿lo dejamos hasta aquí? Y el viernes le seguimos para que puedan verlo de historia. Pues sí, profesor, como usted No, vea. no, pero es que es decisión de todos. Digan rápido para que no pierdan más tiempo o seguirle y ya ustedes lo ven más tarde. Yo me acomodo. Profe, yo digo que como usted quiera, porque ya ve que usted ya había dicho que, de todas formas, pues yo digo que no a fuerza las tenemos que ver en vivo. También las pasan por YouTube y ahí se quedan guardadas.
Bueno, si todos están de acuerdo, le seguimos. Y ya, si yo también puedo, les mando el link de donde está la clase, o si alguien la encuentra, la manda por si alguien necesita verlo. Si no, creo que la vuelven a repetir según los horarios a las 8 de la noche. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno, muy bien, seguimos. Entonces, esta proporción ya no va a ser directa. ¿Por qué? Porque si disminuyen los pintores, deberían disminuir los días. ¿Sí? Pero aquí pasa al revés, disminuyen los pintores, aumentan los días. Desde ahí ya debemos de saber que es una proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque van a ir disminuyendo los pintores, pero van a ir aumentando los días. ¿Sí estamos? Sí. Muy bien. Entonces, si yo aumento los pintores, ¿qué va a pasar? Si tú te fijas, esta proporción ahora está en pintores, pero anteriormente estaba en días. ¿Qué va a pasar si yo aumento el doble de los pintores? Pues ¿qué va a pasar con el de los días? Se va a dividir a la mitad. ¿Sí? En este caso es el doble de pintores, pues va a ser la mitad del tiempo. Hay que ir entendiendo un poquito eso, ¿saben para qué? Para irnos evitando hacer tantos procedimientos. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿sí? Entonces, para ya no meternos tanto aquí a lo de que es una proporcionalidad directa o inversa, pues normalmente eh, la proporcionalidad inversa es cuando nuestra misma lógica nos genera y nos dice que el valor ya no va a coincidir, ¿sí? Porque nosotros decimos, bueno, si estamos trabajando más, pues en menos tiempo deberíamos de hacerlo, ¿sí? Y aquí dice, y hasta viene en otro color, dice, como se trata de un problema de proporcionalidad inversa, en este caso la constante de proporcionalidad se forma del producto o multiplicación de los datos, ¿sí? Ahora ya no va a ser como antes, ya no va a ser una división. En este caso voy a tener las multiplicaciones, ¿sí? De 3, en este caso que son 3 plomeros, tardan 10 días. ¿Cuántos días se van a tardar 6 plomeros? Pues ya no lo voy a referir como si fuera una multiplicación. Ahora va a ser, perdón, una división, ahora va a ser una multiplicación. ¿Sí estamos? Y si yo lo acomodo de esa manera, pues es a lo que les decía. ¿Qué pasaba en la directa? En este ejemplo, ¿sí? Normalmente esta multiplicación que teníamos, este número que estaba dividiendo aquí, iba a pasar multiplicando. Bueno, ¿qué va a pasar en estas de acá? Yo tengo 3 plomeros, se tardan 10 días. ¿Cuántos días se van a tardar 6 plomeros? Pues voy a pasar, este que está multiplicando va a pasar de este lado, pero dividiendo. Entonces serían 3 plomeros por 10 días entre esos 6 plomeros. Esto es igual a X, que son los días. Si yo multiplico es 3 por 10, 30 entre 6, 5. Quiere decir que 6 plomeros se van a tardar 5. Es algo de lógica, pues 6 es el doble de 3. En ocasiones no se necesita hacer todo esto. Pero bueno, si yo lo pongo en una regla de 3, serían 3 plomeros, 10 días. ¿Sí? 6 plomeros, no sé cuántos días, es mi incógnita. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues puedo hacer lo que normalmente estábamos haciendo, que es cruzado, sería dividir 10 entre 6
y después multiplicarlo entre 3. Dejen borrar esta flechita porque esta flechita no iría aquí. Sería, estos de aquí los dividimos, ¿sí? Sería 10 entre 6 y después lo multiplicamos por este número de acá. ¿Sí estamos? Sí. Muy bien. Vamos a hacer estos problemitas para ver si nos quedó un poquito entendido, ¿sí? Dice, una máquina fabrica 600 clavos en 4 horas. ¿Qué datos tenemos? 600 clavos, 4 horas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardará en fabricar 1000 clavos si se mantiene el mismo número? Entonces, aquí ya tenemos una proporción, ¿sí? Voy a sacar yo la otra proporción que serían 1000 clavos, ¿cuántas horas serán? Aquí ustedes me pueden decir, ¿es directa o es indirecta? Es directa, ¿no? Es directa. Porque nosotros sabemos que entre más clavos, pues más tiempo. Entonces serían multiplicar 1000 por 4 me darían 4000. Y esos 4000 los divido entre los 600 clavos. Y el resultado sería 6.66 infinito. ¿Sí? Quiere decir que para hacer al tardarse 6.66 horas, va a ser 1000 clavos. La proporción viene siendo esta, la constante. ¿Cuál sería nuestra constante? Pues dividirlo. Si nosotros dividimos 600 entre 4, quiere decir que por hora está haciendo 150. Ahí yo le iba a poner chavos y es clavos. 150 clavos por hora. ¿Sí? Y de aquí ya podemos sacar alguna proporción. En 5 horas, ¿cuánto haría? Pues haría 750. En 6 horas, ¿cuánto haría? Pues haría 900. Y así ya podríamos sacar los resultados. ¿Sí? ¿Les parece si les paso estos problemitas que me faltan a mí aquí para que ustedes los vayan realizando y vayan viendo si son directas o indirectas? Y no se van a calificar, simplemente para que ustedes vayan repasando, se los mando en un momento más. Aquí nomás me quedan 2 y aquí era algo un poquito similar, ¿sí? Este tema me gustaría ya verlo. No, el viernes seguimos con este tema y ahorita acabo con estos problemitas para no confundirlos y no dejarles tarea. Dicen, una fábrica de motocicletas ensambla 351 unidades cada 6 horas. Si se mantiene el mismo ritmo de trabajo, ¿cuántas unidades se fabrican en 10 horas? Entonces, no sé cuántas unidades, pero en 10 horas, ¿cuánto sería? ¿Qué tendríamos que hacer? Regla de 3, directa o simple. 351 por 10 lo vamos a dividir entre 6 y me da 585. El resultado es 585 unidades. ¿Sí? Con este valor, si yo lo multiplico entre las 10, me va a dar
constante de proporción que por cada hora va a ser 58.5 unidades. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir esto? Pues ya es más fácil tener una constante de proporcionalidad, ya si nada más lo multiplico por las horas y ya tendría un valor más fácil, ya no. Por mucho que me pongan ya con esta proporción, sean medias horas, sean muchas horas o sean menos, multiplicando tendría el valor. Ya por último, me pueden ayudar ustedes a contestar esta. Una llave arroja de forma constante 20 litros de agua por minuto y tarda 24 horas en llenar un depósito. Si la llave arrojara 28 litros por minuto, ¿en cuánto tiempo llenaría el depósito? Para acomodarlo, ¿cuáles creen que serían los valores? Sería 20 litros y le ponemos como una línea y luego 24 horas. Así decimos. Sería más bien 28 litros y luego la rayita y luego el minuto, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver algo, ¿eh? Por ejemplo, dice, de forma constante 20 litros de agua por minuto. ¿Sí? Por minuto. Y tarda 24 horas en llenar un depósito. Lo primero que tendríamos que hacer es ver cuánto tarda por hora para saber la cantidad que estoy buscando, ¿sí? Para poder sacar las proporciones bien. Si en un minuto son 20 litros, en una hora ¿cuántos serían? Pues son 60, ¿no? Entonces dice que por hora son 1200 litros. Esos 1200 litros los voy a multiplicar por 24 horas y voy a tener 28.800 litros. Este 28.800 es algo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque si yo digo que estos 28.800 litros no es la constante, pero es lo que voy a llenar con algo de 20 litros por minuto, podría ya sacar a lo mejor lo mismo con la proporción, ¿sí? Sí, Pero si yo lo pusiera, pues tendría que poner aquí, 28 litros por minuto, ¿cuánto me daría? Entonces, si nosotros hacemos esto, nos va a salir un resultado. En las matemáticas siempre sale, pero no va a ser el correcto. ¿Por qué no va a ser el correcto? Porque no estoy buscando lo mismo, ¿sí? Aquí yo voy a buscar lo mismo, sino simplemente saber cuánto se tardaría menos. Entonces, como una participación, ¿por qué no se llevan y me dicen cómo contestarían este? No es de fuerzas, ¿sí? Pero ¿cómo contestarían ustedes este problema? Si ustedes quieren y están en su celular, pueden guardar una captura de pantalla. Si no, yo ahorita en un ratito más les mando esta captura y me contestan de la forma que tú creas. Si crees que está bien, si crees que está mal, adelante, tú mándalo para saber dónde puede estar el problemita. ¿Sí estamos? Sí, profesor. sí, profe. Entonces, dejamos hasta aquí la clase y nos vemos ya el próximo viernes. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, Bueno, Sí, profe, gracias. este sería nada más como para terminar y de yo ver si ustedes entendieron el problema y el tema que es de proporcionalidades o reglas de tres directas e inversas. ¿Sí estamos? Sí.
Sí. Bueno, Sí. ojo, yo sé que alguien por ahí está viendo y diciendo, ah, yo ya lo resolví, lo único que quiero es que me lo pongas como si fuera una proporción. Si tú lo encuentras el resultado por medio de otras ecuaciones que no son proporción, no está mal, pero acuérdate que el título es por proporcionalidad, ¿sí? Trata de ajustar todos esos datos que encontraste para que nos dé una proporcionalidad. Bueno, entonces le dejamos hasta ahí, les agradezco mucho su tiempo y que estemos ya, pues la mayoría casi siempre estamos. Por favor ahí, Esther, si me puede ir mandando ya más adelante las... Si quiere el viernes me manda lo de la semana, de quién sí entró y quién no. Por ahí alguien levantó la mano, pero no sé si es una pregunta o es otra cosa, no sé. Me salió que alguien levantó la mano, no me fijé quién, pero si alguien tiene duda puede decírnosla rápido. Creo que